residente de primer año de la Universidad Simón Bolívar y hoy vamos a compartir el tema de lactancia materna. Doy gracias a mi grupo asesor, la doctora Marta Domínguez, la doctora María Acevedo por su ayuda y a nuestros docentes invitados, el doctor Javier Diago y el doctor Álvaro Urbano. Con respecto a la definición de la leche materna, pues había una definición anterior que estaba estipulada como una fuente óptima de nutrición y de protección para los lactantes por sus probados beneficios para la salud de los bebés y de las madres. Sin embargo, la Asociación Americana de Pediatría en su última actualización define la lactancia materna como un fluido vivo, el cual puede ser modificado por factores intrínsecos y extrínsecos y capaz de proveer todas las necesidades de nuestros lactantes. La lactancia natural es una forma de proporcionar un alimento ideal para el crecimiento y desarrollo adecuado de los lactantes y también es parte integral del proceso reproductivo que va a tener repercusiones no solo para el lactante, sino también para las madres. Pues dentro de las generalidades, saber que quienes establecen unas recomendaciones muy específicas son la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Americana de Pediatría y la Asociación Española de Pediatría. Pues estas tres entidades convergen en diferentes principios establecidos por cada una, pues todo esto basado en estudios que ponen en evidencia muchas de sus manifestaciones. Uno es que la lactancia materna debe ser exclusiva en los primeros 6 meses de vida y con pequeñas disyuntivas planteando o estableciendo que esta debe continuarse después de los 12 meses y después de los 23 meses, solo si la madre y el lactante lo han decidido. Saber que esta es vital para el crecimiento y desarrollo adecuado y que esta solo va a suplir las necesidades de nuestros lactantes cuando es ofrecida a libre demanda. Con respecto al volumen de la lactancia materna, va a oscilar entre 700 a 900 mililitros en un día en los primeros 6 meses de posparto, teniendo una disminución aproximadamente entre 500 a 600 mililitros en el segundo semestre. En cuanto a su composición, esta es 80% agua en términos generales, teniendo variaciones pues según el tipo de leche materna. Y esta se define como el primer alimento natural para los lactantes. Aporta toda la energía y los nutrientes para nuestros lactantes en los primeros 6 meses de vida, la mitad más o menos el de las necesidades nutricionales durante el segundo semestre hasta los 12 meses y un tercio después de los 12 meses. Pues este es el concepto unificado de la OMS, la Asociación Americana de Pediatría y la Asociación Española de Pediatría. Ellos convergen en que una meta debe ser que la lactancia sea exclusiva en un marco de tiempo de 6 meses. Con respecto a los beneficios de la lactancia, sabemos que este va a tener beneficios colaterales tanto para nuestro paciente pediátrico y para nuestra mamá. En los pacientes pediátricos va a tener un fuerte impacto en la disminución del síndrome de muerte súbita del lactante, disminuyéndola hasta un 20%. Con respecto a las enfermedades gastrointestinales, hablando no solo únicamente de
aquellas patologías que se categorizan como alteraciones funcionales, sino también propiamente situaciones de índole infeccioso como las diarreas, va a tener un fuerte impacto disminuyendo la gastroenteritis en un 60-62%. Las enfermedades respiratorias, específicamente las infecciones respiratorias bajas, van a disminuirse entre un 22 a un 25%, y las enfermedades urinarias de un 18 a un 20%. No solo va a tener efectos benéficos a corto plazo, sino también a mediano plazo. Impacta sobre la prevención de obesidad y futuras enfermedades crónicas en nuestros lactantes. En cuanto a las recomendaciones, se debe amamantar por demanda, evitar la administración de aguas, jugos u otros líquidos, y a los 6 meses tener en cuenta que es la fecha indicada para el inicio de los alimentos sólidos. Con respecto a la composición de la leche materna, esta va a gozar de proteínas, lípidos, carbohidratos, nitrógenos no proteicos, vitaminas hidrosolubles, minerales, iones y células. Este va a ser un líquido dinámico que va a cambiar cronológicamente y va a diferenciarse bioquímicamente en una composición diferente en relación a los cambios de la edad del bebé. Con respecto a la epidemiología, se dice que un 45% de las muertes se relacionan con la desnutrición, un 40% de los lactantes de 0 a 6 meses reciben lactancia materna exclusiva, y 3 de cada 5 bebés no toman leche materna en la primera hora de vida. La Organización Mundial de la Salud también infiere, pues, como un concepto secundario a sus estadísticas, en que si todos los niños de 0 a 23 meses estuvieran amamantados de una forma óptima, cada año se les podría salvar la vida a más o menos 820.000 niños menores de 5 años. Pues con respecto a el plan decenal de lactancia materna y alimentación complementaria, pues este es un departamento el cual se encarga de establecer metas y rendir cuentas en un marco de tiempo de 10 años, y lo que hace es mostrarnos la realidad de cómo vamos con respecto a estos temas. Ellos tienen como objetivos generales y específicos la divulgación y la conexión con las organizaciones de salud a nivel territorial para contribuir a un cumplimiento de estas normas, difundir los resultados de la valoración del plan decenal anterior y divulgar el plan decenal de lactancia materna y alimentación complementaria. Vamos a encontrar de que en un 79.17% van a favorecer el inicio, hablando de las instituciones, van a favorecer el inicio temprano de la lactancia materna a través del alojamiento conjunto, pues esto es algo que cada vez se está apoyando más. Y el contacto piel a piel con madre solo se cumple pues, en un valor relativamente alto, en un 76.99% en los partos naturales, teniendo un descenso bastante abrupto con respecto a el contacto piel a piel para las cesáreas, que va a disminuir pues hasta un 27.84.
Y con respecto a los indicadores, llama mucho la atención, empezamos por este indicador en el que se determina aquellos niños y niñas que recibieron lactancia materna menores de 3 meses en alguna ocasión, pues su cifra lleva un 97.2%, ocupando la región atlántica un 96.3%. Acá vamos a ver los niños que iniciaron, los niños y niñas menores de 3 años que iniciaron lactancia materna en la primera hora de nacido, vemos que ocupa un 72.6%. ¿Y qué ocurre acá en Colombia? Igual que en otros países, incluso países desarrollados como Estados Unidos, nosotros hemos logrado mejorar eh, el afianzamiento y la iniciación de la lactancia materna en las primeras horas de estancia hospitalaria, en esas primeras horas intrainstitucionales, pero cuando evaluamos a los pacientes menores de 6 meses, podemos evidenciar el descenso tan abrupto en el porcentaje de aquellas mamás que dejaron de lactar por algunas razones, que en su mayor porcentaje pues dejaron de hacerlo por razones o motivos que realmente no lo demandaban. Con respecto a la anatomía, vamos a encontrar de que ok, con respecto a la anatomía, vamos a encontrar de que el pecho va a estar conformado por un tejido conectivo que va a dar soporte a todas las estructuras que están inmersas. Va a constar de tejido adiposo, va a estar formado por músculo. Vamos a observar que cuenta con eh, lobulillos que están conformados por células acinares y que estos lobulillos a su vez van a conformar lóbulos. Esos lóbulos van a confluir para desembocar en su zona distal a los conductos, los cuales pues van a unirse para eh, llegar hasta la desembocadura del pezón. Y pues a través de allí permitir la salida de la leche materna. Aquí tenemos, digamos, una vista más específica. Podemos observar los acinos de esas células secretoras eh, y productoras de leche materna. Vemos que estos acinos van a confluir para formar alvéolos y estos alvéolos lóbulos. Vemos como todos estos conductos que van a unir todos los lóbulos van a llegar hasta la abertura del pezón. Saber de que todas estas células secretoras van a estar rodeadas por células mioepiteliales, cada una de estas con receptores específicos para responder al estímulo de la oxitocina y de la prolactina. Además, saber que a nivel del pezón van a estar presentes unas glándulas llamadas glándulas de Montgomery, que son unas glándulas encargadas de una secreción específica de líquido que va a tener como un mayor estímulo la suscitación de la búsqueda del pecho por parte del lactante.
y esto lo logra por un olor muy característico que es propio y diferente en cada madre, que es el de su líquido amniótico. Acá vemos una unidad secretora alveolar mamaria, vemos la red arteriovenosa, donde se da lugar a ese ultrafiltrado del plasma que va a converger para formar la leche materna, la cual pues va a seguir el trayecto ya anteriormente explicado. Pues también tener presente las fases de la lactancia. Esta va a tener una mamogénesis, una lactogénesis tipo 1, O1 o lactogénesis tipo 2 o 2. Con respecto a la mamogénesis, esta va a determinarse por la preparación de las mamas, implica crecimiento de los conductos y de los alveolos. Está estimulado por estrógenos, hormona de crecimiento, glucocorticoides, progesterona y la prolactina. La mamogénesis pues comienza a darse desde el primer momento de la concepción. Posteriormente se presenta la lactogénesis 1. La lactogénesis 1 va a presentarse entre la semana 16 y 22, teniendo como un punto medio la semana 20. Aquí va a ser importante la síntesis y secreción de leche de los alvéolos mamarios, y justo aquí es donde comienza la formación de volúmenes muy pequeños de caseína y de lactosa, que van a responder a diferentes picos y descensos hormonales, principalmente de la progesterona y de la prolactina. Con respecto a la lactogénesis tipo 2 o galactosinesis, pues esta va a estar comandada desde un eje superior, desde el hipotálamo, donde se da la liberación de hormona eh, liberadora de gonadotropina. Esta va a transportarse a la adeno y neurohipófisis, suscitando a la liberación de oxitocina y prolactina. Sabemos que la prolactina pues va a descender hasta llegar a las células acinares, donde van a causar estímulo de la leche. Y la oxitocina va a tener sus receptores en las células mioglobulares, y lo que va a hacer allí es eh, aumentar la presión de ese conducto, aumentar la presión de esa célula mioglobular para producir el reflejo de salida, el reflejo de eyección o reflejo de oxitocina positivo. Saber de que esta también puede verse inhibida por hormonas de tipo catecolaminas. Saber que justo en este punto también se va a dar un feedback que va a estar dado por factores de inhibición. Pues ya hemos escuchado hablar acerca de la hormona inhibitoria de la lactancia materna. Es una hormona que comienza a liberarse en la medida de que las mamadas del lactante se van haciendo menores y menos efectivas. Y con respecto a la galactopoiesis, aquí no solo vamos a hablar o hacer énfasis en la producción de la leche, sino en el mantenimiento de la misma. ¿Cómo va a ser pues mantenida? Lo primero es comprender de que al momento del parto hay altos niveles de prolactina, pero ¿qué ocurre? En el embarazo, las hormonas que comandan
diferentes tipos de receptores son la progesterona y los estrógenos. ¿Qué van a ocurrir? Estas dos hormonas van a luchar o van a competir por los receptores de prolactina, ocupando su lugar, y pues de esa manera no se genera la formación de leche pese a los altos niveles de prolactina. Sin embargo, después del posparto hay un descenso abrupto de estas dos hormonas, hay un aumento de la prolactina, la cual ya no tiene que competir para llegar a sus receptores, y se va a dar la formación de leche. Esos picos que nosotros observamos de producción de leche, pues va a coincidir, como su nombre lo indica, con la succión, que es el mayor estímulo para que la leche se produzca. En la medida que no haya succión, la producción de leche va a disminuir. Aquí tenemos los tres tipos de leche materna: el calostro, la leche de transición y la leche madura. El calostro se presenta entre los primeros 3 y 4 días, tiene un color amarillento y espeso, va a proveernos aproximadamente entre 57 a 58 kilocalorías por 100 ml, sabiendo que okay, eh, bueno, con respecto pues, a los tipos de leche materna, como lo venía diciendo, tenemos el calostro. Es la primera leche que se produce en los primeros 3 a 4 días posterior al parto, tiene un color amarillento y espeso, va a proveer entre 57 a 58 kilocalorías por 100 mililitros, va a tener una producción inicial de 2 mililitros y va a aumentar su volumen, no siendo un volumen mayor de 50 mililitros para las primeras 24 horas y no uno mayor de 200 mililitros para esos primeros 4 días. También pues tener en cuenta la leche de transición. Esta se produce a partir del día 4 hasta el día 15 aproximadamente. Aquí se produce un aumento brusco en la producción de la leche. El aspecto físico de la leche va a cambiar, va a ser muy similar al de la leche madura. Ambos son denominados en las diferentes bibliografías como una leche un poco menos densa, menos viscosa y de un color azul grisáceo. Con respecto a las grandes diferencias bioquímicas, pues entre la leche de transición y la leche madura va a ser las concentraciones de proteínas, de algunos iones y algunas moléculas hidrosolubles. Con respecto a la leche madura, va a proveer 75 kilocalorías por 100 cc, teniendo una producción de 700 a 900 mililitros a los 6 meses, y luego va a mantenerse con un volumen de entre más o menos 500 a 600 mililitros día. Con respecto a la leche de transición, esta se va a producir en un volumen de 600 a 700 mililitros
al octavo día posparto. Con respecto pues al calostro, acá tenemos sus diferentes componentes un poco más específicos y como pues les dije, la secreción máxima puede alcanzar hasta los 200 mililitros en esos primeros 4 días. Saber de que el calostro es muy importante para ese neonato que va a recibirlo. ¿Por qué? Porque el calostro es de la leche materna aquella que más posee eh, sustancias o elementos del sistema inmune materno, como cantidades elevadas de inmunoglobulina IgA secretora, como la presencia de oligosacáridos, pues conocidos como los FMO. También va a estar presente el interferón gamma, algunas interleuquinas, los natural killer, algunos linfocitos que van a poder transfundir a través de la leche. Con respecto a la leche de transición, se va a producir entre el cuarto al 10.º día aproximadamente, tiene un aumento en los niveles de lactosa, de grasas, calorías y vitaminas hidrosolubles, pero disminuyen su valor proteico, inmunoglobulinas y vitaminas liposolubles. Va a tener esta oscilación de producción en su volumen, que es de 400 a 600 mililitros. Con respecto a la leche madura, se va a producir a partir de después de los 14 días. Algunas bibliografías como esta dicen después de los 10 días, por un volumen diario entre 700 a 800 mililitros. Con una composición de agua total entre un 88 y un 90%, una presencia de carbohidratos entre 7.3 gramos por 100 ml y más de 50 oligosacáridos, lípidos. Tener presente acá con respecto a los lípidos que ellos son muy importantes porque constan de ácidos grasos libres, importante el linoleico y el decoxahexanoico, además de ácidos grasos libres importantes como el ácido palmítico, el cual va a conformarse entre un 70-73%, y ésteres de aceite que son muy importantes, como el factor antiestafilocóxico. Y las proteínas van a estar presentes en 1 gramo por 100 ml, que es el 0.9% de la leche presente. Y la caseína en un 40%. Con respecto a la leche madura, saber que también cuenta con vitaminas, algunos otros elementos como el hierro, zinc, selenio, flúor, calcio y fósforo. Y con respecto al hierro, se hace una comparación del mismo en la leche materna, pues en la leche de la vaca y en la leche humana. Y a pesar de que nosotros tenemos unos valores inferiores de hierro, la absorción y disponibilidad del mismo va a ser mucho mayor, un 48% versus un 10%. Aquí tenemos las diferencias bioquímicas entre la leche humana y la leche de vaca entera. Conocer las deficiencias y los beneficios que tiene la leche del prematuro, pues como único beneficio saber que tiene niveles más altos de lactoferrina y de inmunoglobulina, que tiene unos niveles más altos de sodio, proteínas, grasas y calorías, pero una menor concentración de lactosa y que no cubre todos los requerimientos de calcio y fósforo y proteínas en el recién nacido.
sobre todo en aquel que es menor de 1,5 kilogramos. En esta imagen tenemos la composición de la lactancia materna. Tener presente que solo son uno de los pocos de los componentes de la lactancia materna y la diferencia que existe de estos componentes en el calostro y en la leche madura. Pues ya nosotros sabemos de que a través de la lactancia también confluyen muchos otros componentes de la madre. Incluso vamos a ver más adelante cómo hormonas que participan en el ciclo circadiano materno pueden ser benéficas y administradas en tiempos idóneos a través de la leche materna. Reconocer las fases de la composición, que es la emulsión de glóbulos de grasa, la suspensión, que es de micelas de caseína, y la solución de sustancias liposolubles. Con respecto a la fracción solución, esta va a constituir el 87% de la leche. Es la primera, contiene proteínas, suero, lactosa, nitrógeno no proteico, vitaminas hidrosolubles, electrolitos y parte de otros compuestos. Con respecto a la fracción suspensión, esta va a contar de micelas de caseína, fósforo y calcio, sabiendo pues que esto va a ayudar a una mejor digestión de ciertas sustancias. Y a la fase de emulsión, constituida por los triglicéridos y los ésteres de colesterol. Acá pues se maximiza el proceso de digestión por la exposición de grasas, el colesterol. Hay una mayor liberación y participación de la lipasa. Y saber de que aquí se encuentran pues en esta fase los antioxidantes más importantes, además de los factores de protección que mencioné con anterioridad. Con respecto a la cantidad de leche producida, ya lo mencionamos, pero aquí están los intervalos en términos generales para que pues lo tengan presente. Con respecto a las ventajas de la lactancia materna, es que no solo va a disminuir el número y la gravedad de infecciones, sino que estimula el sistema enzimático y metabólico, consigue un mayor rendimiento nutritivo con la menor carga metabólica y disminuye el riesgo del síndrome de muerte súbita del lactante. O sea, también una transferencia de anticuerpos, IgA secretor, macrófagos y algunas otras sustancias. Y de hecho la lactancia materna pudiese llegar a considerarse como un órgano inmunológico de transición del recién nacido. Aquí vemos los beneficios para el bebé y para la madre. Recordemos que para el bebé hay beneficios inmediatos a mediano y a largo plazo. Inmediatos para el bebé: la consolidación de el vínculo materno infantil, eso es muy importante. El vínculo que se va a establecer en esas primeras horas. 2, el efecto de calma y de tranquilidad que se va a producir en ambos, tanto en la madre como en el bebé, por los niveles de triptófano. 3, va a disminuir el riesgo de enterocolitis, de sepsis del lactante y de aquellas infecciones gastrointestinales, sobre todo en las primeras 72 horas, y más adelante vamos a ver por qué. A mediano plazo, pues el impacto que tiene sobre la conservación apropiada de las desviaciones en la curva de crecimiento, y pues que también la lactancia va a repercutir sobre la disminución de enfermedad del riesgo de enfermedades metabólicas pues en la edad adulta. Con respecto a los beneficios de la madre, pues también hay beneficios inmediatos y otros que son ya pues en un tiempo más dilatado.
en un tiempo inmediato, pues saber que la oxitocina que se libera va a contribuir específicamente a que haya una recuperación más rápida del útero, va a volver o va a ayudar al útero a que recobre su tamaño en un tiempo mucho más prudente, mucho más corto. También va a generar impactos sobre el desprendimiento de la placenta. Ya lo que es a mediano y a largo plazo sabemos de que aquellas madres que participaron de la lactancia materna, sobre todo lactancia materna exclusiva, ¿qué ocurre? Los estudios han demostrado de que impacta aún sobre la presentación de cáncer de mama y de cáncer de ovario en las pacientes, además de incluso esta osteoporosis. Con respecto a el cáncer de mama, se dice de que por cada año que la madre lacte por encima de los 12 meses, esto va a disminuir el riesgo de cáncer en un 4% por año. Eso es para el cáncer de seno. Y con respecto al cáncer de ovario, pues en las madres que dieron lactancia materna, por lo menos en los primeros 12 meses, va a disminuir el riesgo de, de cáncer de ovario. Esto también es importante tenerlo presente. Aquí pues traigo a colación un estudio que fue hecho en Siaya, en una ciudad de Kenia. Ellos allí tenían como objetivo evaluar cuáles beneficios habían adquirido secundarios a el aumento en la lactancia materna. Ellos quisieron acá caracterizar a su población. Entonces, a través de la revista Plus One, publicaron este estudio aproximadamente en marzo del 2022, en el que tomaron un grupo de aproximadamente 570 lactantes y evaluaron cuál era el neurodesarrollo de nuestros pacientes en un marco de y estos resultados lo que arrojaron es que en el tiempo entre los 3 a los 6 meses, cuando se comparó a la población que fue alimentado solo con lactancia materna exclusiva versus los que no, hubo un ligero aumento en el neurodesarrollo por encima de un 55.1 en los que sí recibieron versus un 51.5 en los que no recibieron, con una P estadísticamente significativa de 0.004. Este otro estudio fue publicado en enero del 2022, fue publicado por la revista Cells, y este estudio lo que hizo fue evaluar los cambios en el eje microbiota intestino en los pacientes prematuros. Hablaron acerca de las implicaciones fisiopatológicas. En esta imagen vemos que en un paciente a término, el Enterobacter, el Streptococcus y el Bifidobacter van a estabilizar la liberación de ciertas sustancias como el GABA, y esto va a generar impacto sobre el neurodesarrollo de nuestro paciente, pues que va a ser apropiado.
¿Qué ocurre en los pacientes pretérminos? Hay una diversificación, hay un cambio en la presencia de estas bacterias. Esto va a traer como resultado una disminución de las bifidobacterias y un aumento de los lactobacilos, y esto va a confluir en liberaciones aberrantes de GABA y de otras sustancias que pueden ser neuroinflamatorias y neurotoxigénicas, lo cual va a repercutir en la alteración del neurodesarrollo. Y son precisamente las liberaciones de estas moléculas las que se encuentran elevadas a niveles séricos en pacientes con trastorno del espectro autista. En esta imagen, pues ellos también traen a colación cómo se da la inmunomodulación teniendo en cuenta las diferentes edades. Con respecto a los pacientes que son menores de 30 semanas, es decir, que tienen aproximadamente 7 meses, inútero, ¿qué va a ocurrir? Va a estar modulada la expresión de los Toll-like receptors tipo 4, los cuales pues no van a tener una expresión exagerada a nivel enteral. Pero ¿qué va a ocurrir? En aquellos pacientes pretérminos que por alguna razón pues tuvieron que ser motivados rápidamente por cesárea, ¿qué va a pasar? Un evento importante es que en el momento del parto en un paciente a término, el paso por el canal de parto, el paso por el canal vaginal, va a producir una inmunomodulación que va a impactar sobre la escasa expresión de Toll-like receptors, lo que a su vez se va a unir menos con, o no se va a unir con los lipopolisacáridos de muchas bacterias, mientras que en ese paciente que fue pretérmino hay una mayor expresión de los Toll-like receptors, una mayor unión a los lipopolisacáridos, un estado de inflamación, lo cual va a causar a través de esta vía rompimiento de los puentes intercelulares, permitiendo así el paso de estas bacterias para producir enfermedades importantes de tipo infeccioso. Además, saber de que esto también va a actuar y tiene una explicación directa con respecto a la enterocolitis necrotizante y la isquemia mesentérica que experimenta el lactante secundaria el estado de vasoconstricción sanguínea. Con respecto a los reflejos que son necesarios para la lactancia, está el reflejo de búsqueda, el reflejo de succión y el reflejo de deglución. El reflejo de búsqueda aparece inicialmente a la semana 28, el reflejo de succión y deglución va a aparecer aproximadamente en la semana 31, teniendo entonces el paciente la capacidad de tener una pequeña extracción de leche, más no de la que es necesaria para suplir sus necesidades. Es entonces entre la semana 32 y 35 donde se produce el eje y el acoplamiento del reflejo búsqueda, succión, deglución, respiración, que va a ser necesario para que haya una alimentación correcta. Aquí evaluamos los signos de buen agarre. Más adelante vamos a ver cuáles son esos signos de mal agarre y que esto se relaciona directamente con signos de buena succión y mala succión. Entonces, buen agarre. Hay una nariz pegada al pecho, una boca muy abierta, labio inferior evertido, mejillas redondeadas, hay cubrimiento de gran parte del pezón y el mentón está muy cerca o está pegado al pecho.
mal agarre, gran parte de la areola queda por fuera, se ve una tensión a nivel de los músculos faciales, el mentón no va a estar unido o va a estar pisando la zona inferior del seno y el paciente va a tornarse inquieto. Con respecto a la succión efectiva, reconocerla. La succión efectiva se caracteriza por ser una succión lenta y profunda. En la medida que el periodo de mamada se va concretando, estas ondas de mamada lenta van a ir aumentándose. Pues esto con relación al estado de saciedad. Con respecto a la succión inefectiva, esta es una succión rápida todo el tiempo, no hay deglución, unas mejillas contraídas, los pechos van a estar sobreestimulados, pero sea eso pues un aumento en la sobreproducción de leche. Ahí o puede haber una obstrucción de los conductos o propiamente mastitis que se desarrolla en un 2 a un 3% de las madres, y los abscesos mamarios pues todavía menos frecuentes. Hay un insuficiente aumento de peso y el lactante siempre se encuentra hambriento. Con respecto a las posiciones de amamantamiento, las posiciones de amamantamiento van a ser la posición de pie, acostada, sentada y algunas otras variantes. La posición sentada, lo primero que debemos verificar acá es que la espalda de la madre esté descansando sobre una fuente estable donde pueda recostar toda su espalda, que este momento sea un momento cómodo para ella, y pues también determinar las condiciones en las que ella quiere estar, si quiere estar a solas o si quiere tener específicamente a alguien cerca. Con respecto a la posición del bebé, en la posición sentada, el cuerpo del bebé debe estar horizontal en relación a los senos de la madre, la cara del lactante sobre el seno, y se debe tratar de ubicar la punta de la nariz o el labio superior sobre el pezón, solo unir al paciente cuando hay una buena apertura bucal y sostener con ambas manos al bebé. Si ya la posición es de pie, se va a sostener al lactante de manera vertical con las dos manos, se va a unir todo el abdomen y todo el pecho de la madre con el cuerpo del bebé, y sobre todo esta variante de pie va a ser muy útil en aquellas mujeres que deban usar ropa un poco más ajustada o una cinta de tela para ejercer el método canguro, pues que no es más que un contacto piel a piel piel a piel pues con la madre y el producto por un tiempo bastante extenso, lo cual pues va a ayudar al aumento de la producción y un aprendizaje más rápido de técnica de succión. Y con respecto a la posición acostada, pues la madre se va a colocar en decúbito lateral, el bebé en decúbito lateral frente a la madre, la altura de la boca del bebé frente al pezón, y si lo deseamos y el bebé queda muy lejos del pezón, se puede colocar al bebé sobre una superficie, una almohada,
para así, digamos, angularlo y tenerlo de una manera más apropiada. Esta forma es importante resaltar que pues hay condiciones que deben influir en que es que, por ejemplo, no hayan muchos elementos sobre la superficie de esa cama, que no hayan, o que la superficie propiamente de la cama no sea muy blanda. Esto pues con la finalidad de hacer este momento más cómodo. Y también pues hay otras variantes como el amamantamiento, sobre todo para aquellas mamás que son pues madres de productos gemelares, en donde se sostienen a los bebés como una pelota de rugby, sosteniendo con todo el antebrazo el cuerpo del bebé y haciendo un cierre de pinza en el cuello de ambos. Y generalmente los miembros inferiores quedan por fuera, dando o en dirección hacia la espalda. Pues esto va a ser muy útil en aquellos embarazos gemelares bastante importantes. Con respecto a la extracción de la leche, puede ser manual o puede ser mecánica, bien sea por elementos como estos o unos electrónicos que tienen eh, o que generan menor incomodidad en nuestros pacientes. Ser claros con la mamá en el lavado previo de manos si se va a ordeñar, explicarle que el inicio de esto inicia con masajes circulares y que al llegar a la areola se debe hacer una presión en pinza que direccione el pezón y la areola hacia afuera. La madre debe hacer esta extracción de leche cada una o cada 2 horas en un volumen de 20 cc. Con respecto al almacenamiento va a depender eh, de la temperatura, del plazo ideal de uso y a dónde lo vayamos a conservar. Pues si es a temperatura ambiente tenemos un plazo ideal de uso de 4 horas hasta 6 como máximo y debe albergarse en una temperatura de 19 a 26 grados centígrados. Si es en refrigerador, un uso de 3 días hasta 8 días como máximo en un refrigerador con una temperatura aproximada entre 18 y 20 grados. Y si es un congelador, pues debe ser un plazo ideal de uso de 6 meses. Algunas bibliografías dicen que hasta los 12 y debe estar a una temperatura menor de 4 grados. Cuando vayamos a descongelar la leche, ¿qué debemos hacer? Del congelador la pasamos al refrigerador. Luego, cuando ha perdido esa característica inicial, vamos a colocarlos en agua tibia, tratar de no exponer la leche a aguas en puntos de ebullición porque se van a perder muchos elementos que son de naturaleza termolábil en la leche materna y que pues claramente los va a necesitar el lactante. Con respecto a los medicamentos, pues está contraindicada la lactancia en las madres que están en efectos antineoplásicos y aquellas que tienen abuso de drogas, sustancias psicoactivas. Saber los fármacos en los que hay una absoluta contraindicación está la fenildiona, los derivados de la fenitoína, la miodarona, derivados de la ergotamina, anfetaminas y los yoduros. Contraindicaciones maternas, madres con VIH, madres portadoras del virus linfotropo tipo 1, tipo 2, madres con tuberculosis activa, no pueden lactar a menos que tengan, hayan ya iniciado su terapia HEDS y vayan a lo sumo a los 3 meses del tratamiento. Madres con varicela, lesiones específicas pues ahí en el seno. También madres con psicosis graves y madres drogadictas. Además, contraindicaciones pues propias del lactante que tenga alguna metabolopatía, una galactosemia, una
ausencia congénita de la lipasa, o que sean portadores de enfermedades como alergias a los disacáridos, a la sacarosa y a otros compuestos. Y existen pues unas contraindicaciones relativas que también deben tenerse en cuenta. Con respecto al VIH ocurre algo muy importante. Resulta de que la OMS plantea de que si nosotros nos encontramos en un país con una producción per cápita alta, un país desarrollado que puede respaldar a la madre, acompañarla durante todo este proceso, que la madre no tiene problemas para acudir a ese centro de atención en salud, y que el centro de salud o la madre pueden respaldar o pueden apropiarse con respecto a la provisión de los sucedáneos de la leche que va a necesitar el bebé, esta lactancia pues va a ser contraindicada. Pero si nosotros nos encontramos en un país subdesarrollado, en un país con alto índice de pobreza, con alta capacidad de accesibilidad a los puntos de primer nivel en salud, y realmente notamos un bajo nivel socioeconómico en la madre, o ella misma nos afirma que lo único que va a tener para ofrecerle al producto es la lactancia materna, pues entonces lo que aconsejan en esos países en vías de desarrollo es apoyar a la madre en el proceso de la lactancia, porque pues aquí se debe sopesar el riesgo de la prima infección por VIH versus al aumento de la mortalidad por desnutrición. Entonces esto hay que tenerlo presente. Con respecto a este estudio, fue publicado en mayo del 2022 por Frontiers, específicamente Frontiers in Nutrition. Ellos hablan acerca de la importancia de la leche materna con relación a la crononutrición. Básicamente, ¿qué explican ellos acá? Pues acá tenemos una imagen con todos los componentes de la lactancia materna, pero esta imagen es la importante. Ellos quisieron, partiendo desde el punto de vista que pues, es científicamente comprobado, en que los recién nacidos tienen un ciclo circadiano muy nulo, y cuando comienza a gestarse empieza a ser muy aberrante. ¿Qué ocurre? Existe la manera de que estos recién nacidos disfruten de el ciclo circadiano materno, el cual puede traer múltiples beneficios a los bebés a través de la lactancia materna. Entonces, ¿ellos qué hacen? Primero, nos muestran en esta gráfica A con colores aquellas sustancias que va a aprovechar nuestro lactante y que van a ser propias de la mamá y que van a tener paso en la lactancia materna, que son los glucocorticoides, la melatonina, el triptófano y algunas otras moléculas. También nos quisieron enseñar un patrón de exposición o alternancia, claridad, oscuridad, lo cual pues va a tener un efecto positivo sobre nuestro paciente. Ahora, acá en la gráfica ve qué hacen ellos. Ellos comparan y exponen los diferentes decrecimientos de los pacientes que estuvieron en una unidad de cuidado intensivo neonatal, que representa el color rojo, versus los que tuvieron egreso conjunto con la madre con azul. Y ellos vieron de que aquellos pacientes en los que se hacía un menor cambio o una menor exposición a esos espacios de oscuridad, y que no estuvieron en una unidad de cuidado intensivo, toda la unión de estas sustancias tuvieron como efecto una mejoría y un aumento considerable en las diferencias de ganancias de peso y talla. Entonces vemos cómo corresponde el color azul a aquellos lactantes
que sí pudieron estar en conjunto con la madre en casa, versus los de rojo, pues veamos los que estuvieron en una unidad de cuidado intensivo, cómo la disminución de la exposición o alternancia pues impactó sobre el crecimiento y también pues la ausencia de estos aprovechamientos en el ciclo circadiano materno. Y pues eso es todo. Muchas gracias. Les recuerdo seguirnos a través de nuestras páginas, Pediatría Unisimón en Instagram y Tips Pediátricos Unisimón en YouTube. Nos pueden acompañar vía streaming también en nuestras clases y que se queden pues con nosotros para seguir aprendiendo juntos. Que tengan un buen resto de día.